Damos la noticia de los últimos días que un avión militar inglés se metió en territorio argentino sin permiso y el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, en vez de denunciarlo, lo que dijo es que era zona internacional. Quien respondió y denunció esto en redes es Guillermo Carmona, quien fuera secretario de Malvinas durante el gobierno anterior, y lo tenemos en línea. ¿Qué tal? Lucas Molinari y Leila Vitar, te saludamos. Buenos días, Lucas y Leila, un gusto. Buen día. Un gusto, Guillermo. Bueno, hiciste un extenso hilo de tuit donde destacabas todo lo que desconoció el ministro de Defensa, Luis Petri, que después respondió y volvió a reivindicar que era zona internacional. Nos gustaría que repongas lo que ocurrió y la gravedad del hecho. Bueno, lo primero, Lucas, es que todavía estoy esperando respuestas de Petri. Petri le respondió con una chicana al ex ministro de Defensa y ex jefe de gabinete Agustín Rossi, sin argumentos, a la posición fundamentada que yo sostuve y que difundió Agustín Rossi. No ha habido una respuesta concreta, ¿no? Eso es lo primero que quiero señalar. Bien. Lo segundo, y yendo específicamente a lo que vos planteás, tenemos... lo voy a tratar de decir muy gráficamente, un avión británico militar que partió de las Islas Malvinas, transitó por el espacio aéreo argentino en las Islas Malvinas, siguiendo las disposiciones de la Convención del Mar y de la Convención de Chicago sobre aviación civil. Ese vuelo transitó durante 12 millas espacio territorial argentino, ilegalmente, como lo hacen todos los vuelos que parten o llegan a las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina. Luego el avión, dirigiéndose al norte, en la traza que generalmente usan para dirigirse al Reino Unido o intentar hacer escalas en países vecinos, transitó por una línea que está más allá de la milla 200, es decir, por fuera de la zona económica exclusiva, para luego girar y hacer una serie de maniobras sobre la zona económica exclusiva argentina. Esos son los hechos. Y quiero, en esto me parece que es muy importante marcar los méritos de quienes hacen este seguimiento y los publican, ¿no? Generalmente personas muy abocadas a este seguimiento de vuelos, que advierten cuando hay cosas que no están bien. Yo la primera publicación la vi en el portal Agenda Malvinas, luego vi una réplica en Escenario Mundial y por último lo tomó la política online al tema. Yendo a una mirada de naturaleza jurídica, aplicando el derecho internacional, el derecho nacional, no hay ninguna duda de que el Ministerio de Defensa y sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores tenían que actuar en este caso. Como la Argentina lo ha hecho, les diría, casi invariablemente, ha habido alguna excepción durante el gobierno de Macri, algunas omisiones durante el gobierno de Menem, pero en general la posición ha sido, cuando hay vuelos irregulares de esta naturaleza, protestarlos, denunciarlos como corresponde, para lo cual es imprescindible la acción no solo del Ministerio de Defensa determinando un vuelo irregular, sino también de la Cancillería realizando las gestiones diplomáticas correspondientes. Guillermo, acá te saluda Leila. Vos, explicás que esto de poner a las Fuerzas Armadas en lo que es seguridad interior las distrae de su trabajo, de su rol esencial, que es la defensa nacional. Pero eso es parte, evidentemente, de un plan que lleva adelante el gobierno. ¿Pensás que con todo esto se pone en riesgo el histórico y legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de Malvinas? Miren, yo tengo la convicción y lo vengo planteando incluso desde antes que asumiera Milei, durante la campaña electoral y cuando fue electo presidente,
que aquí hay un plan que no solamente es de alineamiento automático con Estados Unidos y con Israel, como lo dice explícitamente el presidente, sino que prioritariamente es un plan de subordinación, alineamiento y dependencia a los intereses británicos en Malvinas, en el Atlántico Sur y en el territorio continental argentino. Si no, basta ver las acciones que están llevando adelante de promoción de inversiones mineras, hidrocarburíferas británicas, asociadas en algunos casos con empresas australianas o con empresas de otros países, ¿no? Tengo la convicción de que este es un plan de entrega, sin lugar a dudas, y la actuación de Petri lo confirma, y la actuación de Mondino antes, de Wertheim ahora, lo confirma. Fíjense que Petri, tratando de defenderse, sin argumentos, porque termina descalificándolo a Agustín Rossi por una votación en el Congreso que ocurrió, no sé, 10 años atrás o más, sin argumentos, termina reafirmando que para él el espacio aéreo de Malvinas ya sin siquiera entrar en la discusión de qué pasa en el espacio aéreo en la zona económica exclusiva, sino el espacio aéreo de Malvinas, negarle el carácter de territorio nacional, diciendo que ningún avión británico transitó espacio aéreo argentino, es un favor, es un servicio a la corona británica explícito, ¿no? Es un hecho gravísimo, ¿no? Y yo creo que es muy importante, esta mañana he tenido noticias de que es así, de que ya hay legisladores que están tomando el tema, presentando iniciativas en el Congreso, porque esto no puede seguir pasando así. No puede seguir quedando así este tipo de cosas. Las inconductas de Mondino en su momento, las inconductas de Wertheim, las inconductas de Petri, que ponen en riesgo los legítimos derechos soberanos de Argentina sobre Malvinas, pero también ponen en riesgo los derechos argentinos más allá de Malvinas, porque estamos hablando aquí de una zona indisputada, estamos hablando de un avión que incursionó sobre la zona económica exclusiva, claro, en un área que no está bajo la disputa de soberanía en el marco de la resolución 2065. Entonces es mucho más grave aún, es mucho más grave. Han decidido no hacer, no plantear, no reclamar nada ante cualquiera de los actos de provocación o de afectación directa de los derechos soberanos de la Argentina. Y esto es gravísimo, es inusitado, y me parece que no podemos dejarlo pasar por alto. Carmona, con respecto al avión militar inglés que incursionó en nuestro territorio, ¿qué se sabe? ¿Que era una práctica militar? Yo, en esto, Lucas, esto también quiero enfatizarlo, ¿no? Porque vemos cómo el ministro Petri o voceros oficiosos bajo condición de anonimato del Ministerio de Defensa salen a explicar lo que tienen que explicar los británicos. Yo no tengo que explicar, lo digo con consideración a tu pregunta porque me das pie para hacerlo. No soy yo el que tiene que explicar qué hacía ese avión ahí, no es Petri, no son los funcionarios del Ministerio de Defensa ni el ministro de Relaciones Exteriores. Quien tiene que explicar qué hacía ese avión ahí, cuáles son sus características y por qué hizo la maniobra que hizo, es el gobierno británico, el usurpador, ¿no? Porque si no nos ponemos nosotros a dar explicaciones por lo que tienen que explicar en el marco de una presunción cierta de violación del derecho internacional y de la legislación argentina del gobierno británico, ¿no? Sabemos que es un Airbus 400, creo que es la característica de un avión de un porte grande, es un avión que utilizan habitualmente para el transporte de personal, equipamiento, pero además es un avión que tiene condiciones que les permite portar instrumentos que son utilizados habitualmente para captura de imágenes, para determinar
condiciones militares de otras potencias, de la Argentina y de otros países, ¿no? Así que, pero insisto... igualmente la pregunta no iba a que vos des explicaciones, sino que... Lo comprendo perfectamente, Lucas. ¿Qué es lo que estaba haciendo, no? Pregunta, ¿Qué es lo que estaba haciendo? Claro. Yo creo que nosotros podemos presumir que ese avión principalmente ha efectuado una acción de provocación para ver si hay reacción del otro lado. Como mínimo. Con respecto a tu hilo de tweet, vos hablas que también se violó la declaración conjunta del 15 de febrero de 1990, que es el Tratado de Madrid II. Sí, es así. Miren, yo no soy, coincido con los términos de esa declaración conjunta. De hecho, después de que nosotros dejamos sin efecto Forador y Duncan, trabajábamos con mi equipo en crear las condiciones para dejar sin efecto esa declaración conjunta en los aspectos, cuidando un aspecto, ¿no? que es que esas declaraciones, que se conocen como Acuerdos de Madrid, restablecieron las relaciones diplomáticas y consulares entre la Argentina y el Reino Unido, y si nosotros tenemos un compromiso con la resolución pacífica y negociada de la cuestión Malvinas, una de las cosas que hay que cuidar es que no se rompieran las relaciones entre ambos países. Eso lo trabajábamos en vistas a que se pudiera avanzar una definición. Pero eso está vigente. Y en los aspectos que favorecen a la Argentina hay que exigir el cumplimiento. ¿Cuál es la exigencia que sistemáticamente viola el Reino Unido? Es la exigencia que asumió, que comprometió el Reino Unido con esa declaración conjunta de informar los movimientos que tuvieran que ver con movimientos navales o aéreos militares en el Atlántico Sur. Esta es una obligación, reitero, asumida por el Reino Unido, que permanentemente ha violado y que ha dado lugar a permanentes reclamos por parte de la Argentina, reclamos diplomáticos, denuncias en Naciones Unidas, denuncias cuando ha correspondido en el ámbito de los ámbitos de Naciones Unidas vinculados a la Convención de Eliminación de Armas de Destrucción Masiva, por poner un ejemplo, ¿no? Esto, Petri y Wertheim no lo han exigido. Entonces uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con los términos de esa declaración. Lo que no hay ninguna duda, es que el gobierno argentino tiene, en función del respeto del derecho internacional y en función de los compromisos que ha asumido el Reino Unido allí, que exigir la información correspondiente a cada uno de los movimientos militares que puedan generar situaciones voluntarias o involuntarias, accidentales, que lleven a una situación de roce militar, confrontación militar en el Atlántico Sur. Sí, me parece que es interesante hablar de los tratados de Madrid porque fueron firmados, recordemos, por Menem y Cavallo siendo canciller, y tras el cese del fuego del año 82, muchos analistas, yo incluso lo considero, la rendición de la Argentina ante la causa Malvinas. Me parece que es un tema que la política en todo este proceso de desmalvinización, la política profesional, no lo tomó. Me acuerdo cuando Gustavo Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, en 2019, en plena campaña de Alberto Fernández, pidió por la derogación de esos tratados de Madrid, cosa que no se ha hecho. Creo que es una deuda de esta democracia, ¿no? Y sí, hay que decir, Lucas, yo no quiero ni eludir el tema, pero tampoco quiero desviarme del tema central. Sí hay que decir sobre los Acuerdos de Madrid, en primer lugar, que el gobierno de Néstor Kirchner, en el año 2005, dejó sin efecto los que tenían que ver con los acuerdos hidrocarburíferos para la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Hay que decir que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández dejaron sin efecto sucesivamente lo relativo al funcionamiento del subcomité científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur. Y hay que también, esto lo puedo decir ahora, con resistencia muy fuerte de ciertos sectores diplomáticos,
por lo cual actuábamos con muchísima discreción. Estábamos trabajando al fin de la gestión anterior, después de que se dejó sin efecto Forador y Duncan, en un camino que permitiera salir de los aspectos nefastos que tiene ese acuerdo, sin que eso implicara una situación de ruptura diplomática que iría en contra del objetivo de lograr una negociación sobre la cuestión, una resolución negociada sobre la cuestión Malvinas, como marca la resolución 2065 y la propia Constitución en la disposición transitoria primera. Creo que discutir esto y bueno, estas resistencias que vos decís que encontraste en la Cancillería, sería bueno poder discutirlas por lo menos desde el campo nacional, porque están destrozando el país, están entregando la soberanía, y si el peronismo, bueno, quiere volver a discutir un proyecto nacional, tiene que ponerse el eje Malvinas y claramente los tratados de Madrid en lo que es política exterior y sobre todo sobre la causa Malvinas son centrales, no podemos eludirlo. Cosa que a vos te estamos escuchando hablar, Guillermo, pero convengamos que si uno toma gran parte de la dirigencia, algunos hasta desconocen la problemática. Sí, sin lugar a dudas. Lo que sí yo quiero reafirmar clara y categóricamente: Petri y Wertheim, el Ministerio de Defensa y la Cancillería, ante esta situación tenían que actuar. Hay normas internacionales, hay legislación nacional e incluso hay entendimientos históricos, declaraciones entre ambos países que hubieran exigido, que exigían, quiero decirlo en términos concretos, exigían una actuación que ni Petri, ni Wertheim, ni los ministerios involucrados han tenido. Y esto es el hecho central, y este es el hecho gravísimo que hay que, sobre el que en este momento hay que insistir y machacar. La última, Guillermo Carmona, respecto a lo que se viene, porque, bueno, ha asumido Trump en Estados Unidos. Sabemos que, por ejemplo, cuando Trump dice queremos ir por Groenlandia, es porque entiende lo estratégico de esas tierras, y si uno mira la Antártida, la Argentina, que es un país bicontinental, bueno, en la historia tenemos los gobiernos que han avanzado sobre la soberanía del continente blanco, pero Inglaterra está hace tiempo diciendo queremos ir hacia allá. De hecho, quienes han estado en Malvinas nos han contado que cuando uno ingresa en Malvinas al museo que generaron los ocupantes y los piratas, dice Malvinas, la entrada a la Antártida. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué elementos plantearías respecto del continente blanco y los movimientos que está haciendo Gran Bretaña, tanto en la pesca, que es lo que dominan hace tiempo, como en la exploración petrolífera y también en las incursiones científicas, entre comillas? A mí lo que más me preocupa en este momento son los movimientos que hace el gobierno de Milei y sobre todo los movimientos que deja de hacer el gobierno de Milei. Tengamos en cuenta que sin Trump en el gobierno de Estados Unidos, ya Milei comprometió nuestro programa antártico argentino con este anuncio, que luego entró en una nebulosa, pero ese anuncio está ahí, de una base conjunta entre Argentina y Estados Unidos en Ushuaia. Sí. Transformar el proyecto de la base naval conjunta argentino en un proyecto de base conjunta con Estados Unidos. Eso es absolutamente grave, eso es absolutamente preocupante y implica un avance en un sentido que además está en consonancia con una serie de situaciones que pasan, uno ve que pasan en el Atlántico Sur, de ingresos no autorizados de embarcaciones estadounidenses, de acuerdos en función de la participación en ejercicios militares con el usurpador de parte de nuestro territorio, cosas que se habían clausurado en el gobierno anterior. Me preocupan también las omisiones, como te decía. La decisión de que haga lo que haga el gobierno británico, viole la norma internacional o la norma argentina que viola,
que viole, no hacer ningún tipo de reclamo. Este es el segundo plano que me parece sumamente grave y preocupante. Y en tercer lugar, me parece que hay un hilo central que hay que identificar, que tiene que ver con el avance de la Argentina en la participación, el pedido de incorporación a la OTAN, que ha realizado Petri, las consecuencias que eso tienen en términos de relación con Gran Bretaña, de legitimación de la presencia ilegal británica en el Atlántico Sur y en Malvinas principalmente, y las consecuencias que esto tiene también en el involucramiento de la Argentina en conflictos que están a decenas de miles de Claro, de sí, kilómetros. sí, como fue con Menem. Un apunte sobre eso, cuando Mondino hace el acuerdo en Estados Unidos, hace algunos meses atrás, se hablaba que en la colaboración por el tema pesca, la Argentina estaría casi llegando a decir que las Falklands, como lo llaman los piratas, sería un estado ribereño. Así es. Bueno, de hecho, hay un fuerte cuestionamiento a la adhesión a la Convención de Nueva York, que es una de las convenciones que su aceptación por la Argentina, su implementación, implicaría el reconocimiento de Estado ribereño. Esa convención fue aprobada incluso por el Congreso si no recuerdo mal, en el gobierno de la Rúa. Bueno, yo lo que digo, y sintetizando, es que estamos ante un accionar evidentemente contrario a los intereses nacionales por parte del gobierno de Milei, en un contexto en donde, sin lugar a dudas, va a crecer la conducta expansionista y colonialista, no solamente de Estados Unidos, Claro. Estados Unidos y sus aliados. Y nunca tenemos que olvidar que entre los principales aliados de Estados Unidos, quizás el aliado desde el campo militar, incluso económico y político, es Gran Bretaña. Los usurpadores de parte de nuestro territorio Así nacional. es. Guillermo Carmona, te agradecemos la charla. Muchas gracias, un gusto, saludos. Un abrazo. Pasaba el ex secretario de Malvinas en la Cancillería durante el gobierno de Alberto y Cristina.